nombre es Lucrecia, está Nicolás Fernández ¿Qué tal? y Diego de Sagastizabal, que va a estar sobre todo Estoy acá, estoy acá. Perfecto. estamos los tres somos profes Ahí del está. taller de lectura y escritura, y Nicolás es profe de vida universitaria. Exactamente. Ajá. Les vamos a pedir al comienzo es que silencien los micrófonos, Vela, ayúdame. porque vamos a hacer una primera parte quizás un poco expositiva para ir contándoles algunas cosas. Los comentarios pueden hacerlos a través del chat y después, si es algo muy largo, pueden poner en el chat quiero decir algo, quiero comentar algo, y entonces en algún momento, más hacia el final, les damos la palabra. Pero como somos muchos, hay por lo que veo 70 personas en este momento, dado que todos vayan hablando, entonces vamos a utilizar esta dinámica. Claro, permite un poquito más de organización. ¿Todos se escuchan bien? Escuchando, que diga, si no, lo demás, todo perfecto. Bien. Bueno, bien. Ya podemos arrancar entonces. Muchos, sí. Entonces, también, perdón, antes de arrancar, queríamos comentarles que vamos a grabar el taller. Bueno, tenía un cupo limitado y hay estudiantes que no pudieron anotarse, y también para los que en este horario no podían y demás, así que va a quedar grabado para que todos aquellos que no estén en este momento puedan después, bueno, y ustedes también si quieren volver a verlo, si repasar alguna cuestión. Claro, básicamente para que quien no pueda ingresar ahora tenga alguna forma de consultar dudas que probablemente no sean solamente de ustedes, sino que sean compartidas. Bueno, entonces para ir arrancando, la idea es centrarnos en la escritura, como dice el título del taller, en la escritura del TIS. Un breve repaso por la consigna, que quizás, como somos muchos, algunos estarán más avanzados que otros, pero como por si alguien todavía tenía dudas al respecto, sí, del trabajo integrador final. Ustedes tienen que elegir uno de los 3 ejes posibles, ¿sí? Que serían como 3 temas posibles, para escribir un artículo de opinión. Los 3 ejes ya los conocen, pero los voy a mencionar, los voy a leer para no equivocarme. El primero es derecho efectivo a la educación superior, género y universidad, y el tercero, Estado, políticas públicas y universidad. Cada eje tiene lo que le llamamos una idea fuerza, ¿no? Esta idea fuerza, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? La idea es que ustedes puedan apoyarse o pensar a partir de esta idea fuerza cuál es su propia opinión. ¿Qué es lo que piensan ustedes al tema elegido? Entonces, ¿por qué? Porque lo que hay que hacer es escribir un artículo de opinión, donde ustedes una postura en relación a... Bueno, después tiene determinadas características que ustedes ya conocen, la extensión, las pautas formales y demás. ¿Alguna duda con respecto a la consigna? Pueden anotarlas en el chat en este momento. Y si no, avanzamos un poco. Características que tiene que tener un artículo de opinión. Acá preguntan, ¿la idea de fuerza hay que escribirla? En principio no, lo que hay que escribir sirve para ustedes, ¿sí? Lo que hay que escribir es la postura de ustedes, ¿sí? O sea, la idea de fuerza es como un disparador para pensar tesis o opinión que van a defender. Y esto nos lleva a la estructura del artículo de opinión. Claro, probablemente no tengan que escribir la idea fuerza como aparece en la consigna, pero sí hagan mención a ese tema cuando ustedes digan, bueno, mi intención en este escrito es demostrar que, y ahí arrancan con el tema que hayan elegido, con el eje que hayan elegido y la postura que tienen.
no hay que hacer la mención directa, pero sí seguramente la nombren de alguna manera. Claro, pero no es que hay que copiarla, digamos, la idea fuerza es. No, aparece la idea fuerza en la tesis o en la opinión de ustedes. Entonces, decía que lo central de un artículo de opinión es esto, ¿no? Defender una postura propia que vamos a pensar a partir, como decíamos, de la idea fuerza. Bueno, ¿qué pienso yo? Por ejemplo, estoy diciendo un ejemplo. ¿Hay desigualdad desigualdad de género en la universidad? Primero tengo que tener en claro esto, digamos. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Creo que sí o creo que no? Esa sería la tesis que voy a defender, la opinión, mi punto de vista. Todas estas son distintas maneras de llamar a lo mismo. Hipótesis, punto de vista, la opinión, la postura del autor. Son sinónimos y todos hacen referencia a la opinión de cada uno de cada una de ustedes. Bien. Entonces, una vez que tengo en claro eso, ¿qué? Que serían los argumentos, las razones que voy a dar de por qué creo eso, ¿sí? Por qué estoy defendiendo esta tesis. El artículo de opinión tiene esta característica, como vimos en el taller de lectura, en las clases 8, esto lo digo también por si quieren repasar, tiene esta característica de ser dialógico. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos dialogando con otros. Entonces, yo estoy defendiendo una postura para convencer de que yo tengo razón, o convencer de aquello que estoy tratando de decir. Claro, esto es importante porque afecta a los contenidos de los 3 talleres. O sea, todo concepto que ustedes traigan, todo dato cuantitativo que ustedes traigan al trabajo, tiene que ser en función de la postura que tienen. O sea, tiene que ser para demostrar que tienen razón. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para no irse por las ramas o no nombrar conceptos o datos que no son relevantes para esa postura. Es importante centrarse, una vez que eligieron el tema y que tienen ya afirmada su postura, bueno, centrarse en eso y tratar de no abrirse mucho. Acá hay una pregunta, Lucrecia, que es interesante para el taller de lectoescritura, que es si conviene redactar en primera o en tercera persona. Ah, bueno, sí. En general, como es un artículo de opinión, usamos el singular o la primera persona del plural, o sea, puede ser yo. En general se usa el nosotros, que aunque soy yo sola la que estoy escribiendo, es una persona, es una manera de que no quede tan fuerte decir yo pienso esto, es como un recurso que se utiliza. No sé, Diego, si querías agregar algo. No, está bien, justamente era lo que iba a contestar. Mismo también hay otra pregunta que menciona, por ejemplo, si se puede empezar con una pregunta. Claro que sí, podemos empezar un texto con una pregunta. Intentemos que esa respuesta no sea, digamos que no resolvamos en esa respuesta todo lo que podemos sostener en el texto, ¿no? Y después otra cosa más, que preguntas si se pueden utilizar preguntas retóricas. Claro, sí, es una estrategia propia de la argumentación. Claro que la podemos usar. Sí, claro, es una buena manera incluso de empezar a plantear preguntas, pueden ser más de una, como, bueno, ¿qué tiene que ver con este tema? Para después decir, bueno, yo me voy, o yo, o nosotros, digamos, de acuerdo a cuál sea el estilo que van a elegir para escribir, me centraré en esta cuestión, en este aspecto. Hacer preguntas, como decía Diego, y la idea es esto, que en la escritura aparezca la opinión de uno. Entonces, por eso usamos la primera persona, que puede ser en singular o en plural. Claro, tal cual. Entonces, como... Acá hay otra pregunta. Perdón, hay una pregunta, digo, que está bueno por ahí aclararlo de entrada. Dice, si copio y pego un solo párrafo, ¿está mal? Todo lo que se copie de otro texto tiene que estar citado, ¿no? Si nosotros copiamos y pegamos algo de otro texto,
sin citarlo, sin decir que no es nuestro, lo que estamos haciendo justamente es se quiere un traje y no se puede utilizar, ¿sí? En todo caso, si van a copiar y pegar algo porque ustedes lo necesitan para el texto, para la argumentación, utilizan como una cita, va entre comillas y ponen, como hemos trabajado, la referencia propia del texto, de dónde lo sacaron. Claro, eso es importante. De todas formas, un párrafo probablemente sea mucho en casi cualquier contexto. Sea mucho, de verdad. Traten Sí, de que si totalmente. van a utilizar una cita textual, no supere los 2 renglones. O sea, una frase en la cual ustedes consideren que el autor o la autora fue tan claro que es necesario y que es mucho mejor que la copien tal cual está que tratar de parafrasearla. Ahora, eso vale para una oración, 2 oraciones, digamos, 2 renglones. No más que eso. Si no, ya empieza a ocupar un porcentaje un poco alto del trabajo y queda un poco débil la postura de ustedes. Exacto. Otra eso de las características del artículo de opinión es que utilizamos bibliografía para que estamos escribiendo, que estamos defendiendo, ¿no? Por eso aparecen esto que mencionamos, que son las citas, o parafrasear lo que está diciendo determinado autor o autora en uno de los artículos que tienen en la bibliografía de cada eje. Esto tiene que aparecer, tiene que haber referencia a la bibliografía de al menos 2 autores o autoras. Pero tiene que aparecer de esta manera, ¿no? Citado, diciendo, bueno, este autor o esta autora dice esto. Y como decían los compañeros acá, o ponen textual o lo reescriben con sus palabras. Cuando lo reescriben con sus palabras, tienen que decir que es la idea del autor o de la autora, de apropiarse de lo que escribió otro. Claro, eso también es importante. Algo nuevo. Claro, porque igual estás, digamos, no estás citando textual, pero estás citando, parafraseando. Incluimos citas o referencias a la bibliografía para decir, yo estoy de acuerdo con lo que dice esta autora, o me parece muy interesante esto que está planteando, o no estoy de acuerdo, pero siempre tengo que explicar el por qué. ¿Por qué estoy de acuerdo o por qué no estoy de acuerdo? O sea, remarcar esto que dijo, o por qué, no sé, quiero criticar esto otro que dijo. Citamos y aclaramos por qué, digamos. ¿Por qué me interesa parte de ese texto de esa autora en este momento de mi texto? ¿Se entiende? Bien, eso mismo, no hay profes de matemática acá, pero bueno, una aclaración que igualmente es válida, eso mismo vale para los datos cuantitativos. Si ustedes trabajan con un porcentaje, si ustedes trabajan con un gráfico, aclaren por qué lo que señala ese gráfico les está dando la razón. Es muy importante que eso aparezca para interrelacionar los contenidos de los 3 talleres, porque de lo contrario queda como, bueno, ya hice el cálculo, está acá, pero el cálculo a veces no tiene nada que ver. Entonces consulten bien con sus profes de matemática qué tipo de gráfico sería más útil para demostrar lo que ustedes quieren decir, si gráfico de barra, gráfico de torta, si los porcentajes son útiles. Consulten bien, tengan un ida y vuelta con sus profes de comisión siempre. Sí, claro, esto que dice Nico acá, nosotros acá vamos a dar algunas pautas generales, pero siempre después consulten con sus profes. Las cuestiones y dudas que tengan, consúltenlas. Entonces, esto que dice Nico de la referencia a los gráficos, o que decíamos con Diego, la referencia a las citas, son maneras de argumentar. Las razones por las cuales estamos defendiendo o sosteniendo esta tesis o esta postura que estamos defendiendo. Y hay varias maneras. Recuerden que en el cuadernillo de lectura y escritura, la lista de las estrategias o recursos argumentativos. Ya la página, para no equivocarme, es en la página 97 del cuadernillo.
ejemplificación, es una lista larga, pero algunas menciono. Ejemplificación, cita de autoridad, es esto que acabamos de mencionar, ¿sí? Como los autores de las bibliografías son autores que tienen una trayectoria académica, bueno, de alguna manera es una forma de decir, bueno, esta persona que estudió sobre este tema está diciendo esto, entonces yo avalo o sigo a esta persona. Argumentación. Y otro de estos recursos es la contraargumentación, importante, que es lo que decíamos antes, que es mostrar contrario a mi postura, pero para criticarlo, para después decir que es inválido. Esto por determinadas razones. Ese es otro recurso. Quizás es un poco más complejo, pero la pregunta retórica también, que ustedes ya mencionaron, que es una pregunta que abre para pensar, digamos, que no busca ser estrictamente respondida en el primer momento, sino que plantea cuestiones, y la apelación a la realidad, que es un poco donde aparecerán los datos matemáticos, los datos de la realidad. Enlazo con lo que decía Nicolás, que la idea es que los datos estén integrados al artículo, que no queden sueltos, que sean parte de la argumentación, mi postura o de mi tesis. Claro, eso es fundamental. Bien. Una consulta que veo que se repite bastante es si es conveniente, porque tiene bastante que ver con el taller de vida universitaria, si es conveniente hacer una línea de tiempo o ir al pasado. Si es en forma de texto, obviamente sí, digamos, siempre un rastreo histórico de lo que fue la situación, si es que la estuvimos viendo en el taller de vida universitaria, va a sumar, es importante. Lo que sí tengan en cuenta de no irse por las ramas contando la historia del derecho a la educación superior, quizás, que eso no les ocupe todo el trabajo, pero sí traerlo para demostrar la importancia del tema. Estamos siempre suma a eso. Bien. Podemos pasar entonces ahora a la estructura que tiene que tener el texto hablado en la consigna, y que es básicamente la introducción y una conclusión. Y esa es la estructura básica del artículo de opinión. Algunas preguntas aparecieron, si podía haber preguntas en la introducción. Sí, claro, la introducción es la primera aproximación al tema. En la introducción ya ponemos la hipótesis, la postura. También es una manera de clarificarnos nosotros para escribir. Digo, si yo trato de poner en la introducción, bueno, yo voy a hablar sobre esto y pienso esto, era ordenada, ¿no?, de escribir. Lo que hacemos en la introducción es tema. Podemos hablar en términos generales, esto de la educación o la educación universitaria, digo, podemos hablar en términos más generales para después ir acercándonos a aquello lo cual queremos escribir. En general, la introducción es 1 o 2 párrafos, no más. Claro, es importante que sea sintética. Claro, sí, si no ya es demasiado. Por eso, 1 o 2 párrafos. Y luego pasamos al desarrollo, digamos, a explicar por qué creemos eso. La argumentación, la referencia a la bibliografía y todo esto que acabamos de mencionar. La conclusión, que es un cierre. La conclusión también suele ser un párrafo, donde se puede retomar aquello que ya se dijo, hacer como un recorrido por lo que se mencionó en el texto. Digamos, de alguna manera repetir, pero es repetir lo más importante, retomar lo más importante para cerrar el texto. Termina de una manera muy abrupta y la idea es que tenga esto, un cierre. Claro, lo importante es tener en cuenta esto, el desarrollo es el 80% del trabajo
aproximadamente. Y ahí tienen que volcar la mayor cantidad de contenidos que tengan disponibles. Estamos de los 3 talleres. Traten, como es la mayor parte del desarrollo del trabajo, de estructurarse lo máximo posible. No saltar de un tema a otro y después volver, por ejemplo, que a veces queda un poco desorganizado el texto. Recordar usar puntos y aparte como para organizarse mejor. Diego, ¿ibas a decir algo? Pregunta importante que apareció y es, ¿qué pasa si no se entrega el TIC? Principales para ingresar a la carrera es entregar el TIC, o sea que no puede ser que no lo entreguen, ¿sí? Claro. Digo, me parece necesario aclararlo después de tanto trabajo, de tantos meses trabajando, dejar todo atrás y no hacer el TIC. Es una de las condiciones principales para ingresar. Digo, pero la tomo porque me parece importante. Sí, bien. Claro. Si no entregas el TIC, no aprobás el SKU. Entonces tenés que volver a hacerlo el año que viene. Fecha de entrega. Entonces, el 27, este sábado, es la fecha límite para entregar el TIC. Lo que sí les decimos es que si ustedes terminar, que no les quedó del todo bien, bueno, entregan y van a tener la posibilidad de rehacer. Para poder rehacer. Si no entregan nada, no existe la posibilidad del rehacer y de mejorar el trabajo. Claro, exactamente. También otra pregunta que dice, ¿se puede buscar información fuera de los talleres? Uno puede buscar información. Recuerden que esa información tiene que estar en la biografía y si es una cita, como lo hablábamos y demás, tiene que haber una cita, ¿sí? Una referencia de lo que se pide. Intenten trabajar con lo que aparece en los talleres. En el caso que necesiten algo por fuera, bueno, eso va a ir a la biografía. Sí, eso también consúltenlo con los profes de cada comisión, porque algunos profes por ahí prefieren que mejor no se agregue. En principio, digamos, la sugerencia es que traten de acotarse a la bibliografía que tienen mencionada. Pueden agregar algo más siempre y cuando se mencione en la bibliografía, como dice Diego. Sí, suele convenir en esos casos consultar primero con los profes. Por las dudas. Por varios motivos, o sea, para ver si esa bibliografía extra es pertinente o no, porque a veces no tiene mucho que ver o la fuente no es adecuada para citar. Entonces, siempre en esos casos consulten antes, no se tiren a la pileta directamente. Hay una consulta que aparece varias veces también, que es si los gráficos van en el desarrollo del texto o el anexo. Se pueden incluir, pero no forman parte de la extensión de 3 páginas. Si uno incluye los gráficos en medio del texto, bueno, no puede llenar una carilla o una carilla y media solamente con gráficos y que el trabajo total tenga 3 carillas. Estén integrados o por fuera, siempre son 3 carillas de texto argumentativo que tiene que haber dentro del trabajo. Pueden estar integrados o pueden estar en el anexo. ¿Sí? Puede hacerse referencia a los datos numéricos y decir, ver anexo 1, gráfico tanto. Entonces, claro. Ahí uno va a leer el anexo y vuelve al texto, digamos. Y si están integrados en el texto, traten de que los gráficos no sean demasiado grandes para no estorbar mucho la lectura. Bien, hay otra pregunta que me hicieron varios, son 2. Una dice, ¿qué pasa con los subtítulos? ¿No? Digo, ¿es necesario mencionar introducción, desarrollo y conclusión? Bueno, puede ser necesario para organizar el texto. La verdad es que una nota de opinión lo pueden usar o no, eso lo eligen ustedes. Sí creo que en la escritura o en la primera escritura está bueno separar entre las 3 partes para organizarse, ustedes, ¿no? Con el desarrollo. Y otra pregunta que a ver, dice, ¿debemos hacer un índice? No se pide en el trabajo.
Por ahí no es necesario en un trabajo de 3 páginas. Pero bueno, si ustedes lo quieren tomar y hacerlo, lo pueden hacer. Ahora tengan en cuenta que el índice no entraría dentro de la producción de 3 o 6 páginas del trabajo final. Entonces, el trabajo tiene que tener una carátula, casi los datos que se mencionan en la consigna, el contenido, digamos, donde está la introducción, el desarrollo y la conclusión, con los gráficos que pueden estar integrados en el texto o que pueden ir en el anexo. Que llamé recién como contenido, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión, es lo que tiene que tener de 3 a 6 páginas. Tener, como decía Diego, los subtítulos de introducción, desarrollo y conclusión. Pero la sugerencia que dio él, que es muy buena, es que cuando están escribiendo el borrador, pongan introducción, desarrollo y conclusión, como para no olvidarse de ninguna de las 3 partes. Después, en la versión final, pueden dejarlo o pueden sacarlo. Eso pueden elegir de acuerdo a lo que ustedes consideren que va mejor acorde a su texto. Y también una bibliografía final, que es lo que citaron. Claro. Algunas... Sí. No, decir. Sí, no, iba a hacer una aclaración. Cuando ustedes ponen o en una nota al pie o en la bibliografía la referencia de la cita, es decir, quién lo dijo y dónde lo dijo. Sí, la bibliografía, esa parte, justo leí ahí una pregunta. ¿Quién lo dijo y cómo lo dijo? Se pone de esta manera. Primero, el nombre del autor. Punto, seguido. Luego, el nombre del artículo o del libro. En este caso, en la bibliografía que tenemos acá en el CIU, la mayoría son artículos. Si fuera el nombre de un libro, también iría en ese lugar. Y en tercer lugar, por coma o por punto, el lugar. Eso es lo que hay que incluir en la nota al pie, cuando citan o hacen referencia a algún texto. Claro, si tienen dudas, igual fíjense que en el cuadernillo de vida universitaria, cada vez que hay un artículo, aparece citado, antes o al final, con estas normas. Entonces, si tienen duda de cómo se escribiría la cita bibliográfica, bueno, revisen bien en dónde está el texto en el cuadernillo de vida universitaria, por ejemplo, y lo van a encontrar. Eso puede servir de ayuda. Y también puede servir de guía para los textos extra que entran para el trabajo integrador. Claro. Bueno. Una consulta rápida que están haciendo acá. No es lo mismo la nota al pie que el anexo o que la bibliografía. Las notas al pie se tienen que utilizar solamente en caso de que estén citando una idea de un autor o una autora que aparece en una página muy concreta y consideren importante hacerlo en ese momento. Entonces se agrega una nota de pie que va a aparecer en la misma carilla en la cual ustedes escribieron esa idea, pero abajo. Mientras que la bibliografía o el anexo son hojas aparte que van al final del trabajo práctico. Del trabajo integrador, perdón. La nota al pie es ese numerito chiquitito. Ahora lo podemos mostrar cuando entremos al Word. Es el numerito chiquitito, es el que se pone al final de cuando citamos textual. Cuando copiamos textual de un texto, valga la redundancia, va entre comillas. Copiamos la oración entre comillas, cerramos comillas y al final se pone una nota al pie. Esto, que es como una referencia, donde al final de la hoja dice de qué autor es y de qué artículo o libro está sacado esa frase o esas frases que pusimos en nuestro artículo. Sí, en caso de que se complique mucho el tema de la nota al pie, hay una
segunda forma de citado que puede utilizarse, que es poner inmediatamente después de esa cita, entre paréntesis, el apellido del autor y la página donde está. Y después tienen que hacer sí o sí en la bibliografía la cita completa bibliográfica para que se pueda identificar el texto. Eso es si por algún motivo, porque vieron que ahora vamos a ver algunas cuestiones, sobre todo si uno trabaja desde el celular, a veces se complica hacer una nota al pie o una nota al final. Entonces, bueno, justo se coló aquí mi gata en la cámara. En esos casos se puede utilizar ese recurso de hacerlo entre paréntesis. ¿Te parece, Nico? Mostramos... Dale. No, la gata no te quiere No, dejar no quiere dejar de trabajar hoy. Bueno, ahí denme un segundo que presento pantalla. tratar también para aclarar a ver si hay algunas dudas sobre Word. En la pantalla para ver cómo trabajamos con Word en el celular. Sí, si tienen consultas sobre eso, es el momento como para ir haciéndolas mientras abro el programita. ¿Cómo pongo link en Word? A ver, sí, aquí hay una pregunta que Verónica se hizo un par de veces y me parece que pasó. Dice, consulta, mi TIF me paso de las 6 páginas, ocupo una primera parte de la carilla, bueno y demás. Si la cuestión es que te pasás de las 6 páginas y te pasás a 7 páginas, no hay ningún problema. No sé bien cuál es la cantidad que estás de la que mencionás. Digo, no hay un problema que te pases una página, media página. Si vos considerás que toda la información, como dice acá, es importante, bueno, utilizala. Pero no sé muy bien cuál es la cantidad de páginas que te estarías pasando. Y después otra más que dice, bueno, ¿dónde ubicar los gráficos? Si antes o después de la biografía. Y se recomienda que sea, si en el anexo se hace después. A ver, pero si es parte del texto, lo hacemos antes de la biografía. Los gráficos se hacen en Excel. Ahí está, veo que están preguntando. Sí. Los gráficos en Word. En Word no se pueden hacer. Excel. Eso preguntan a los profes de matemáticas. También se están dando talleres sobre Excel. No pueden asistir, van a quedar grabados lo mismo, igual que este. Así que estén atentos para verlos en cualquier duda que tengan sobre Excel o sobre el tema de los gráficos o datos numéricos. Bien, ahí se puede ver la pantalla de celular, porque en teoría ya se está presentando, ¿sí? Sí. Bien, perfecto. Ahí va. Bueno, ¿alguna consulta concreta sobre el uso de Word desde el celular o del procesador de texto desde el celular? ¿O una breve presentación? Bien, acá hay una, cómo incorporar a Word los gráficos que se hicieron en Excel. Lo importante es primero, una vez que realizaron el gráfico en Excel, vieron que tiene la opción de guardarlo como una imagen, que suele ser lo más conveniente porque lo pueden agregar después en cualquier programa, no importa cuál sea. Y una vez que están en Word, tanto en escritorio como en la versión móvil, está el menú insertar, que es el que permite incorporar elementos externos, incorporar una imagen, incorporar un gráfico. Estamos a ver, esta debería estar pudiéndose ver la pantalla de Word. Fíjense que abajo a la derecha hay como una flechita para arriba y se abre un menú. En ese menú ustedes tienen en la parte izquierda una opción que dice inicio, pero que si ustedes tocan ahí aparece la opción insertar, dibujar, disposición y digamos un par de opciones más. La parte de inicio
tiene algo que es importante porque está en los requisitos formales del trabajo práctico, que es el tipo de letra y el tamaño de letra. Acuérdense de, antes de ponerse a escribir, directamente poner eso como pide la consigna, que es en letra Times New Roman 12, si no me confundo. Bien, entonces, bueno, tocan ahí y hay que ir hasta la T porque queda un poco abajo. Eligen esa tipografía. Luego hacen lo propio con el tamaño, que es 12. Y había una pregunta sobre el interlineado, 1,5. Interlineado 1,5, sí. Perdón, refiere al espacio que hay entre un renglón y otro, sería. ¿Sí? Claro, si ustedes siguen bajando en esa opción de inicio, o sea, pasamos la parte de tamaño de letra, aparece el tema del color de la fuente, siguen bajando y en un momento aparece una opción que es formato de párrafo. Cuando tocamos ahí, aparece el interlineado como para configurar. Y directamente lo colocan en 1,5. Entonces, si lo hacen eso antes de ponerse a escribir, se sacan un problema de la cabeza. Porque ya no se va a modificar. ¿Qué pasa si lo hacemos al final? Sobre todo en un dispositivo móvil. Cuesta mucho corregirlo después. Puede ser que quede un párrafo con el interlineado correcto, un párrafo que no, etcétera. Bien. Y, perdón, Nico, pero también, ya que estás, mostrar cómo es para hacer el texto justificado. El texto justificado. Bueno, inmediatamente arriba del formato de párrafo están estas líneas que son las alineaciones. Por defecto siempre vienen con la alineación hacia la izquierda. Pero la última opción, que son como 4 líneas apiladas, 5 líneas apiladas exactamente iguales, que es esta que estoy tocando ahí, no sé si se ve. No, o lo suficiente. Pero no se ve que lo estés vos. Ah, bueno, pero aparece ahora marcado en gris, ¿verdad? Bien, sí. Eso es porque lo seleccioné. A partir de ahí ya quedó seleccionado para todo el resto del trabajo el justificado, que es la opción para que el texto siempre vaya de margen a margen ajustándose los tamaños. Conviene de nuevo hacer todo esto al principio, porque así se sacan un problema de la cabeza. Si lo hacen al final se van a complicar bastante más. Bien. Después habíamos hablado de la opción de insertar. Entonces salimos de inicio y tenemos el menú de insertar. Fíjense que aparecen una serie de opciones. Se puede insertar una página en blanco, que en este caso no nos interesa demasiado. Se puede insertar una tabla en caso de que no la quieran traer de Excel y sea necesario. Creo que de todas formas el trabajo mucho no pide respecto de eso. Y la más útil suele ser imágenes. Si lo están haciendo desde un dispositivo móvil, asegúrense de tener primero el gráfico en Excel ya grabado como una imagen. Si yo ahora selecciono la opción de insertar una imagen, me va a dar opción para ver todas las imágenes del teléfono y cuál quiero agregar. Por eso es importante tener primero hecho el gráfico. Eso lo estuvieron trabajando con los profes de matemática y también se trabaja ahora en unos talleres como este. Una vez que lo tienen guardado, van a buscar esa imagen que ustedes seleccionaron y ahí les aparece la típica opción de búsqueda, que es muy parecida cuando quieren mandar una foto por WhatsApp o por mail. Eso depende un poco de cada formato de celular, pero es bastante sencillo de realizar. ¿Alguna otra consulta sobre esto? En ese mismo menú de insertar, justo que hoy hablábamos de las notas al pie, si siguen bajando aparece la opción de insertar una nota al pie en la página. Aparece como una AB y un 1 al lado. Una vez que uno la selecciona, puede escribir tranquilamente la nota al pie. Cuando terminaron, tocan la pantalla fuera de ese espacio y ya vuelven a escribir en el texto. Bien. Hasta aquí. ¿Alguna otra consulta? Pueden hacerla por el chat. Tanto el anexo, por algunas preguntas que voy viendo, tanto el anexo como la bibliografía lo pueden hacer en una hoja separada, digamos. Entonces,
primero está la carátula. Todo el trabajo lo hacen en Word, salvo los gráficos que los hacen en Excel. Entonces, primero la carátula, luego el contenido, introducción, desarrollo y conclusión, y luego bibliografía y anexo en hojas separadas. Claro, hojas separadas, no archivos separados. Exacto. Porque veo ahí una consulta que va en ese sentido. Bien, es todo en un solo archivo. Ponen salto de página si se puede, o si no lo bajan con Enter, digamos, hay una manera más casera, y si no, salto de página hace que directamente página nueva. A eso me refería con hojas separadas, una página nueva. Exacto. Bien. Bueno, yo creo que ya hicimos un recorrido por la estructura del texto, del tipo de texto, la estructura como tenía que ser, por Word, así que este es el momento para escribir en el chat preguntas y dudas que les queden, porque nos quedan poquitos minutos ya para terminar. Quedan cuestiones que no respondimos porque fueron muchas preguntas. No se preocupen porque vamos a bajar el chat y vamos a armar algún documento para tratar de acercar las respuestas. Bueno, acá hay algunas preguntas ya. La carátula no va en un archivo aparte. O sea, tiene que ser la primera hoja del trabajo y después ustedes, bueno, con insertar salto de página o apretando Enter, pasan a la hoja siguiente y ahí empiezan a escribir. Pero es importante que todo el trabajo integrador final esté en un mismo archivo para ser entregado. Los argumentos, también otra pregunta que vi, los argumentos no van separados, ¿sí? Todo es un único texto o un único trabajo. Entonces, los argumentos están dentro del desarrollo, ¿sí? No van separados, no se separan argumento 1, argumento 2, no. Eso es quizás en algún ejercicio o lo puede hacer uno en un borrador. Al final tiene que estar todo integrado como un texto, como un único texto. Bien. Veo que hay muchas preguntas sobre Excel. Todas estas cuestiones, repetimos, les tienen que consultar a sus profes de matemáticas. Nosotros no somos profes de matemáticas. Y también, como les dijimos, se están dando otros talleres sobre Excel que seguramente los profes les van a informar dónde van a poder ver el video. Todavía creo que no está para verlo. En breve podrán verlos y también el video de este taller. No sé si quieren agregar algo más. Acá el dice hoy mandaron los videos al mail. Bueno, ya los mandaron. Sobre la carátula, que tenían dudas, lo repito entonces, la carátula es la primera página del trabajo donde tienen que poner todos los datos que aparecen en la consigna. En la consigna están detallados. Los tengo acá. Son varios, bueno, el nombre, apellido, DNI, comisión, etcétera, etcétera. Digamos. Esa lista de datos tiene que aparecer en la carátula. La carátula pueden poner una letra más grande, digamos, tienen libertad en la carátula, pero sí o sí tienen que estar todos los datos mencionados en la consigna. Bien, acá mencionan que hay algunas dificultades para pasar de página al escribir la carátula. Si no funciona por algún motivo el insertar un salto de página, directamente usen la opción más primitiva que hemos usado todos, que es apretar Enter, Enter, Enter hasta pasar a la página siguiente y ahí ponerse a escribir el trabajo. No cambia demasiado. Bueno, no, nuevas consultas, sí, efectivamente anexo y bibliografía van por fuera de las 3 a 6 carillas que se deben escribir, no 6 obligatoriamente, ¿eh? Eso es importante. O sea, hay un mínimo de 3 y un máximo de 6. Acá otra pregunta que ya se contestó, pero tengan en cuenta que el trabajo tiene que ser un solo archivo, ¿sí? No manden 2 trabajos, uno con, si se quiere,
la escritura y otro con el anexo, ¿sí? Tiene que estar todo en el mismo archivo. Y después, el tamaño de la carátula no es obligatorio, el tamaño 12, no, bueno, ahí no es obligatorio. Pueden usar una carátula que quieran. Bien. Después, cada hoja tiene que tener numeración. Preguntan, alguien también preguntó, mucho más arriba, cómo se hacía para numerar las hojas desde el celular. Bien, en la opción insertar, en ese mismo menú, hay una opción que es número de página. A ver, ahora lo presento. No es obligatorio que esté No es numerado. obligatorio. No es obligatorio y no es importante porque el archivo ya nos llega a nosotros de forma digital, con lo cual no hay posibilidad de que se nos mezclen las hojas. Claro, exactamente. Sí, otra cosa que tampoco es importante, que, bueno, que se generó ahí como una gran duda, es el uso de la nota al pie. ¿Sí? Si ustedes quieren citar, con la referencia alcanza, ¿sí? y con la biografía. No es necesario, pues estaban preguntando, mientras vos estabas explicando, que en la nota al pie, por ejemplo, se pone todo lo que se cite. Bueno, no es necesario que escriba una nota al pie. Puede estar entre paréntesis después de las comillas, ¿sí? Claro, exacto, porque por ahí, como decía Nicolás, lo de la nota al pie por ahí genera confusión o se computa uno por cómo insertarlo. Es cierto, está bien aclararlo. Pueden poner entre paréntesis el apellido del autor o la autora y la página donde está citar. Exactamente. Y es más, Y después, si... en la bibliografía sí, todo lo que mencioné yo, autor, título del artículo, etc. Claro, es más, si cuando ustedes citaron, mencionaron al autor, a la autora, no sé, por ejemplo, como dice Rinesi, directamente entre paréntesis pongan la página. Ya no hace falta volver a escribir Rinesi porque sabemos de quién estamos hablando. Una duda sobre el taller de vida universitaria que aparece acá, sobre el derecho a educación superior. ¿Es obligatorio contar la historia? No, no es obligatorio. Puede sumar para los argumentos, pero pueden armar perfectamente un argumento sobre el derecho a la educación superior y la importancia del rol del Estado sin hablar demasiado o casi sin hablar de la historia pasada y hablar prácticamente del presente utilizando los textos que hemos trabajado en el taller. Y una última aclaración que también creo que apareció en las preguntas, si se pueden enviar borradores. Sí, recuerden que les pueden enviar borradores a los profes para que les hagan comentarios, para que vean si van bien encaminados, si les falta algo. No lo hagan el viernes a la noche, por favor. Claro. Piensen que nosotros también tenemos que tener un tiempo para mirarlos. Claro. Y tengan en cuenta los foros que hay dentro de cada TIF, ¿sí? Y de cada comisión. Utilicen esos foros porque son muy importantes. Vean que hay un foro general y después cada taller tiene un foro aparte para consultar cuestiones que sean propias de cada taller, ¿sí? Utilicen eso también. Bueno, tienen 1000 maneras de comunicarse con los profes antes de entregar el trabajo. Bueno, y él dice, ¿por dónde se envía el borrador? Eso lo consultan con los profes. Pueden subirlo en la tarea aclarando que es un borrador o le preguntan, por ahí los profes le dicen, mándamelo por mail, digamos. Todo eso consulten con sus profesores. Sí, consúltenlo mejor por las dudas, porque si lo suben en la tarea puede dar lugar a alguna confusión. Claramente. Bien, ahí dice por dónde se envía. Bueno, se puede enviar por mail. Eso, como dicen los profes, es necesario que lo hablen primero con sus profesores, ¿sí? Que le pregunten si les pueden enviar un borrador para que ellos vayan viendo cómo vienen y demás. No manden un mail con un borrador. Antes de eso, tengan un diálogo. Claro. Y una última que aparece por acá, dice, si entendí bien, el texto es más nuestro punto de vista, casi nada de los textos sería lo mejor. ¿Alguna cuestión, algún comentario? Bueno, nada de los claro. textos, no, por favor. Bien, claro, sí, es importante que aparezca reflejada la opinión de ustedes, pero es importante sustentar esa opinión en los textos que ya se trabajaron, con lo cual sí hay que mencionarlos. Lo que no hay que hacer es citarlos textualmente de forma constante. No,
textual puede haber, porque ahí digo, nada textual, aclaran. Sí, siempre haciendo referencia a algunas citas. Incluimos, no sé, algunas citas, 1 o 2, 3. Exacto. Digamos, citas textuales. Sí, sí puede haber textual, pero poquito esto, ¿no? Pequeñas referencias. Bien. El título del trabajo puede ser trabajo integrador final y el eje que eligieron, porque veo que aparece repetido varias veces. No hace falta enroscarse más que eso. Bueno. Creo que más o menos contestamos las preguntas. Igual les repito que a bajar el chat y leerlas más en detalle por si se nos pasó alguna en el medio de la charla que no vimos y las responderemos en un documento o ya se las haremos llegar. Bien. Bueno, esperemos que les haya servido el taller. Mucha suerte con el trabajo integrador. Y eso, y cualquier duda, pregunten, ¿sí? Pregunten, Sí, consulten.